Y el mensaje... El mensaje de esta tarde ya por título Un templo que sana. ¿Amén? Un templo que sana. Y vamos a leer Hechos, capítulo 13, versículos del 5 al 12. Hechos 13, del 5 al 12. Y vamos a leerlo todos juntos, amén. Todos juntos, a una sola voz, vamos a leer Hechos capítulo 13, del 5 al 12. Si lo encontraron, un fuerte amén, por favor. Amén. Hechos 13, del 5 al 12, lo leemos a una sola voz, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y llegados a Salamánica, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Amén. Hay una palabra muy importante que hemos hablado en el primer culto acerca del primer campamento de vida. Y habíamos dicho, establecer el primer campamento de vida es alumbrar la luz del Evangelio en nuestras vidas. Que nosotros ahora somos morada del Espíritu Santo, tenemos que disfrutar de esa morada. Disfrutar de esa morada en sí, que es un campamento para nosotros. Ahora, si nosotros vemos en la lectura que hemos leído, hubo una iglesia que hizo un campamento de vida. Hubo una iglesia que recibió una respuesta, se puede decir, de 1000 años, y no solamente de 1000 años, sino que aún esas respuestas permanecen hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros podemos ver cómo es que Dios cumplió su voluntad a través de la iglesia, y esta iglesia se alineó al deseo de Dios. ¿Qué iglesia me refiero? A la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en la historia de la iglesia, fue la primera iglesia que envió por primera vez misioneros al campo. Por eso la iglesia de Antioquía es muy importante. ¿Y qué es lo que hizo esta iglesia? Esta iglesia hizo lo que nadie pudo hacer. Esta iglesia sanó lo que la ciencia y la medicina no pudo hacerlo. ¿Qué pudo hacer o qué hizo? Sanó realmente el estado espiritual de las personas. Entonces, viendo nosotros en este tiempo en el trasfondo de la lectura, ¿qué tipo de respuestas debemos de tener nosotros? Si bien es cierto, nosotros somos hijos de Dios, si bien es cierto, nosotros somos morada del Espíritu Santo, si bien es cierto, nosotros somos el templo de Dios, la iglesia del Dios viviente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que recibir nosotros como una respuesta eterna? Porque ciertamente la palabra de Dios es una palabra que permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que transmitir en este tiempo? Si nosotros vemos, el mundo entero anda buscando respuesta. El mundo entero hoy en día anda buscando realmente paz, anda buscando felicidad. El punto es, ¿dónde están buscando todas estas cosas?
Una vez en un entrenamiento, perdón, en un aposento alto, una persona me dijo: pastor, si Dios es bueno, ¿por qué permiten las guerras? Si Dios es bueno, ¿por qué permiten los desastres? Si Dios es bueno, ¿por qué muchas personas que no son malas, son buenas, se dedican a su trabajo, pero sin embargo sufren problemas? Sin embargo le vienen conflictos, sin embargo le vienen calamidades, me dijo esta persona, una persona mayor me dijo esto. Entonces yo le respondí con otra pregunta. No es dónde está Dios, no es dónde está Dios, o no es qué es lo que está haciendo Dios. El punto es, o la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? ¿Dónde estamos nosotros? Porque Dios siempre está en el mismo lugar. ¿Dónde está Dios? En su trono, gobernando, teniendo el control absoluto de toda la humanidad. ¿Dónde está Dios? En nuestros corazones. El punto es, ¿dónde estamos nosotros? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Y no debemos de culpar a Dios por todas las cosas que vienen en nuestras vidas o por las cosas que suceden en el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de iglesia debemos hacer nosotros? ¿Qué tipo de templo tenemos que ser nosotros? Si nosotros vemos en el versículo 6, sale un mago. Era un mago, un falso profeta. Dice Pablo que tenía lleno de engaño y de maldad. Era realmente un falso profeta. Y lo curioso de todo esto es que este mago era judío. Es decir, al pueblo que se le entregó la palabra, al pueblo que se le entregó la ley, al pueblo que era la primicia, la promulgación del pacto y las promesas, este mago judío estaba lleno de maldad, que debería ser todo lo contrario. Un pueblo, un judío que tenía la palabra, un pueblo, un judío que le había sido dado la promulgación, tenía que estar ¿dónde? Centrado en la palabra, pero estaba en otro camino. Por eso digo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde están las personas buscando la felicidad? ¿Dónde están las personas buscando realmente las respuestas a su vida? Ahora, también sale en el versículo 8, sale un procónsul. Este procónsul quería oír la palabra de Dios. Si ustedes ven el versículo 8, llamó a Bernabé y a Pablo porque este procónsul quería oír la palabra de Dios. Pero, ¿qué produjo, qué hizo este mago? ¿Qué es lo que hacía? Impedía que el procónsul escuche la palabra de Dios. Y eso vamos a ser nosotros testigos y vamos a implementar estos hechos en el campo del evangelismo. Hay veces personas que quieren oír la palabra de Dios, pero al costado hay personas que comienzan a distraer, hay personas que comienzan a obstaculizar para que la persona pueda oír la palabra de Dios. Esto se cumple, esto se ve en la Biblia y esto también se ve en la vida diaria. Por eso, la palabra de Dios también nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese preciso momento. Lo hizo Pablo y la palabra de Dios nos da un ejemplo claro y vivo. En el versículo 10 al 11, Pablo, ¿qué es lo que hizo Pablo en ese momento? Miren lo que dice Pablo, el versículo 10 y 11. Dice, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor buscando quien le condujese de la mano. ¿Qué es lo que Pablo estaba usando en este momento? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba usando? Lo que había recibido de parte del Señor. El apóstol Pablo estaba usando dos cosas. Primero, su identidad. Su identidad. Es un hijo de Dios. La luz que Dios le había dado estaba reflejando en el campo, estaba alumbrando la luz al mundo de oscuridad. Y no solamente estaba usando su identidad, sino también estaba usando su autoridad.
o lleno de engaño y de maldad. Será ciego, está usando su autoridad. Por eso, en el campo del evangelismo nosotros tenemos que usar realmente y disfrutar de nuestra identidad y de nuestra autoridad, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y para hacer frente ante la oscuridad, debemos de grabar y enraizar realmente nuestra identidad y la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Ahora, no esperemos ir al campo del evangelismo, aún en nuestra propia familia. Nuestra propia familia es nuestro primer campo de ministerio. El apóstol Pablo dice que nuestro primer campo es nuestra familia. Nuestro primer campo realmente es la familia donde nosotros habitamos, y ahí tenemos que aplicar esto: identidad y autoridad. La familia que Dios nos ha hecho habitar en una familia únicamente por su soberanía, únicamente por su buena voluntad. ¿Por qué razón Dios ha permitido que yo nazca dentro de esta familia? ¿Por qué razón Dios ha permitido que nazca aún dentro de este país? ¿Por qué razón Dios ha permitido que nazca aún en medio de esta época? Tiene que haber una razón, ¿o no? Por supuesto que tiene que haber una razón. Porque imagínense si Dios nos hubiera hecho habitar en el tiempo de la Santa Inquisición. Estuviéramos ahorita dando el culto pero a escondidas. No podríamos dar culto a Dios, porque si nos atraparían, rápidamente nos quemarían. Porque eso era el castigo. Te quemaban en la Santa Inquisición. Pero gracias a Dios estamos en un tiempo donde tenemos esta libertad de culto religioso. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que tener algo. Que hay una fuerza de la oscuridad que está atacando realmente a toda persona. Hay una obra de la oscuridad que quiere destruir al ser humano, que quiere ver fracasado a la familia, que quiere ver destruido a la sociedad. Y nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que levantarnos nosotros y contrarrestar todas estas obras de la maldad, contrarrestar realmente todas las obras y engaños que Satanás está trayendo en este mundo, porque Satanás está levantando una corriente ideológica que está trayendo más confusión en este tiempo. Y sobre todo nuestros jóvenes son vulnerables, nuestros niños son vulnerables. Y nosotros tenemos que enseñarles a las personas, tenemos que enseñar a nuestros niños que puedan abrir sus ojos y ver cómo es que realmente Satanás está obrando. Hay personas que, y con esto no estoy criticando, por favor, no me malinterpreten, sino es que vemos cómo es que Dios realmente está obrando Satanás. Hay personas mayores, por ejemplo, hace 2 semanas, un amigo de Chimbote me dice: yo no entiendo y no comprendo por qué mi hijo es así, me dice él. Y lo digo porque tengo confianza con él. Me dice: yo no entiendo por qué mi hijo es así. No entiendo de dónde sacó su carácter. Y lo vi en esta semana en Procesión del Señor de los Milagros. Entonces ya entendemos de dónde sale el trasfondo de todo esto. Aunque dice, pero lo ve algo insignificante, pero tiene un trasfondo muy fuerte. Tiene un trasfondo realmente que hace que esté como este cónsul, lleno de oscuridad. Porque preguntémonos, si no estás con Dios, ¿con quién estás? Si no eres hijo de Dios, ¿hijo de quién? Si no estás en luz, estás en oscuridad. Es así de simple. O eres frío o eres caliente. No hay intermedio. No hay intermedio. Y con esto, por favor, pido mucha sabiduría para poder entender el mensaje del día de hoy. Porque tiene que ver realmente de un templo que sana. Pero ¿cómo vamos a dar sanidad nosotros? ¿Qué tipo de sanidad tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tipo de sanidad tenemos que dar nosotros? Ahora, antes de dar sanidad, ¿quién tiene que ser sano primero? Nosotros tenemos que ser sanos. Porque yo no puedo dar algo que no estoy viviendo, ¿no? Yo no puedo dar algo que no estoy experimentando. Como dijo Pedro, lo que yo tengo te doy, ¿no? ¿Qué tenía Pedro? Cristo. Pero antes no podía hacer eso. Cuando Jesús estaba siendo llevado ante Pilato para ser sentenciado, una niñita, una muchachita, la palabra de Dios dice que una muchachita le dijo: tú también eres uno de ellos, porque aún tu hablar te delata. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Yo no soy. Y maldijo: maldita sea, yo no soy, yo no conozco a ese hombre. O sea,
¿Qué estaba mostrando? Y Pedro, realmente claro, a su maestro, a su líder, lo estaban llevando para sentenciarlo, para ser crucificado. Todos fueron dispersados, porque también estaba escrito. Pero después, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, cuando fue puesto ante el Sanedrín y le prohibían hablar de este nombre, Cristo Jesús, él lanza unas palabras tan fuertes y tan poderosas que quedó plasmada en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos nosotros ser salvos, solamente Jesucristo. Y le dijo a todo el Sanedrín, juzguen ustedes mismos si es preciso obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar lo que hemos visto y lo que hemos oído, no podemos dejar de hablar. Asimismo nosotros no podemos dejar de hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos dejar de hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que estamos experimentando ahora mismo en nuestras vidas y también en nuestra familia. Por eso, ¿por qué Dios usó a la iglesia de Antioquía? ¿Por qué Dios usó al equipo del apóstol Pablo? ¿Por qué Dios usó aún al mismo apóstol Pablo? ¿O qué tipo de iglesia nosotros tenemos que levantar en este tiempo? ¿Qué tipo de iglesia tenemos que ser? Tenemos que ser el templo que sana realmente la oscuridad. Este tipo de templo tenemos que ser. Un templo que sana la oscuridad, que quebranta la oscuridad, que quebranta toda tiniebla. Un templo realmente que sana lo fundamental. Cuando nosotros cuando hablamos nosotros sanar lo fundamental, ¿de qué nos estamos refiriendo? Sanar lo espiritual, en otras palabras. En tercera de Juan, el versículo 3, o 2, perdón, Juan dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, obviamente, así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser restaurado primero? Nuestra alma, nuestro espíritu. Es decir, lo fundamental tiene que ser restaurado, lo fundamental tiene que ser sanado. Antes de querer sanar lo físico, hay que sanar la raíz, lo fundamental. Hay que sanar lo fundamental. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo y su equipo del evangelismo. Ellos sanaron al procónsul, le dieron una sanidad de vida y también sanaron lo físico. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Primero hay que sanar lo fundamental, hay que sanar la raíz. Cuando sanamos la raíz, cuando sanamos lo espiritual, la vida es sanado, la vida es restaurado, entonces lo físico se cumple. ¿Cuándo se cumple esto? Conforme al horario de Dios, conforme al plan establecido de Dios. Por eso, una iglesia que sana es fundamental en este tiempo. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lo escribió un doctor, un médico, el doctor Lucas. Un doctor evidenció y testificó algo que la medicina y la ciencia no puede hacer. La ciencia ni la medicina no podía sanar realmente este estado espiritual. Por eso, ¿la psicología nos podrá ayudar? Por supuesto que sí nos ayudará. Pero la psicología solamente nos puede ayudar en un cambio externo. Pero no puede sanar nuestro espíritu. Únicamente nuestro espíritu lo sana solamente Cristo, el poder de Dios. Por eso necesitamos rápidamente volver a los principios básicos, a los principios establecidos conforme a la palabra de Dios. Solamente levantar esa iglesia que sana lo fundamental. Ahora, no solamente es el comienzo, sino que ser un templo que continuamente da sanidad. Ser una iglesia que continuamente da sanidad. ¿A qué me refiero con esto? No es tan importante cómo empezamos el movimiento del evangelismo
o no es importante, o no es tan importante cómo empezamos el movimiento de la sanidad, sino es tener la continuación, porque todo el mundo puede empezar algo. El punto es mantenerse y tener la continuidad. De eso me refiero, ser un templo realmente que continuamente está sanando. En otras palabras, un templo que está activo 24 horas al día, que está activo todos los días de nuestras vidas. Un campo, una iglesia realmente que está centrado realmente en la palabra de Dios. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, ellos estaban por el desierto. Y en el desierto, camino en el desierto, Dios le dice a Moisés: levanta el tabernáculo. Y todos construían su casa, construían sus tiendas alrededor del tabernáculo. Es decir, todos estaban centrados en la presencia de Dios, porque en el tabernáculo se centraba la presencia de Dios. Así tiene que ser nuestras vidas. Todos los días, continuamente, 24 horas del día, 7 veces a la semana, todos los días de nuestra vida tenemos que estar centrados en la presencia de Dios que está juntamente con nosotros, juntamente conmigo, juntamente con mi casa, juntamente con los remanentes, porque de eso se trata la bendición de Emmanuel. Dios juntamente con nosotros. Amén. Ahora, en el tiempo de los reyes, Dios permitió que Salomón levante el templo. Y dentro de este templo estaban los 3 atrios. ¿Por qué es importante los 3 atrios? Porque tenemos que salvar nosotros la posteridad, tenemos que salvar nosotros el futuro, y para eso tenemos que levantar un templo realmente que sana a la siguiente posteridad. En nuestros tiempos, ¿qué necesitamos nosotros? Levantar la iglesia, una iglesia que globaliza realmente este movimiento de sanidad, porque este problema espiritual no solamente está afectando a nuestra nación, no solamente está afectando a un solo continente. El problema espiritual que es causado por Satanás, que es causado por la oscuridad, afecta a todo el mundo. Por eso nosotros tenemos que ser esa iglesia que da sanidad, que me restaura a mí, que restaura a mi familia, que restaura a mi siguiente posteridad, que continuamente realmente está levantando el movimiento de la sanidad. Yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano en mi pensamiento, quiero ser sano en el corazón, quiero que Dios cambie todas las cosas que se me han grabado en el pasado y haga de mí realmente una nueva criatura, que de hecho ya somos una nueva criatura. Amén. Pero hemos venido arrastrados con las cosas del pasado que ya en este tiempo ya no tienen parte ni suerte, porque no vivimos de acuerdo a nuestros estándares, ya no vivimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Ya no vivimos de acuerdo nosotros a nuestros propios objetivos. Ahora tenemos un estándar, y el estándar es la palabra de Dios. Nuestro pensamiento tiene que ser de acuerdo al pensamiento de Dios. Porque Dios dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces, ¿qué es lo que permanece siempre? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eterna, por eso tenemos que ser una iglesia que continuamente está activa, dando realmente una sanidad importante en este tiempo. Yo lo bendigo a todos los remanentes y a todos los líderes de iglesia para que reciban realmente esta bendición del templo que da sanidad. Amén. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser una iglesia realmente que no solamente sana la oscuridad, que no solamente da una sanidad continua, sino que también sana al mundo. Una iglesia que sana al mundo, y para esto tenemos que ser un templo que abre la época de los 3 atrios. Un templo que abre el atrio de los gentiles, el atrio de oración y el atrio de los niños. ¿Por qué los gentiles? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no conocen a Cristo. En la Biblia, cuando hablan de los gentiles, se refiere al pueblo que no son judíos, es decir, a los que no eran pueblo de Dios. Pero ahora, todos nosotros somos un solo pueblo. Amén. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús.
Pero mencionamos la palabra gentiles, aquellas personas que no conocen a Cristo o que aún no se han reconciliado con Dios. Entonces, tenemos rápidamente establecer un templo realmente para poder albergar a aquellas personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, y enseñarles realmente quién es este Dios vivo y verdadero. Por eso es importante el atrio de los gentiles. Y no solamente el atrio de los gentiles, sino también el atrio de la oración. ¿Por qué razón? Porque tenemos que centrarnos en oración los unos por los otros. Tenemos que orar los unos por los otros. Y ahí también levantar a los niños. Y esto es el atrio de los niños, la cumbre espiritual. Estoy orando por los remanentes mucho. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los tiempos, a medida que pasan los años, los problemas espirituales van en aumento. Hay niños que sufren de depresión. Hay niños que tienen pensamientos de suicidios, hermanos. De verdad que sí, y esto es muy lamentable. Niños que deberían de vivir su vida sin ninguna preocupación. Niños que deberían de vivir su vida únicamente jugando como son, como niños. Pero llama mucho la atención que aún niños tienen pensamientos suicidas. Miren, en esta conferencia que hemos tenido, habíamos acabado nosotros la primera plenaria. Ya por la noche yo salgo a tomar un poquito de aire y encuentro una remanente. Y estaba mirando así a la oscuridad. Y yo me acerco y digo, ¿cómo estás, remanente? Me mira, bien, hermano, me dice. Y después me dice, tú eres el pastor, ¿no? Sí, digo, soy pastor. ¿Cómo estás? Le digo, bien, me dice, pero no, estoy un poco triste. Estaba solita, aparte. Entonces yo le dije, sentí en mi corazón decirle, mira, remanente, tú eres importante para Dios. Y si eres importante para Dios, también eres importante para nosotros. Dios te ama y yo también te amo. Te amamos en el amor de Cristo, le dije a ella. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿De verdad, pastor, me amas? Sí, le digo, te amo en el amor de Cristo. ¿Y qué creen que hizo? Hermano, me abrazó por la cintura y comenzó a suspirar. Y sentí realmente que todos necesitamos una sanidad. Nuestros remanentes, hermanos, nuestros remanentes son importantes. ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo a los remanentes? Solamente con un solo abrazo lo hice mucho. Un solo gesto rompemos toda oscuridad. Amén. Amén. Necesitamos una iglesia realmente que sana al mundo entero. Por eso es importante los 3 atrios. También una iglesia que levanta la época de fin de semana. Miren, ayer le escribí al hermano Arthur que supuestamente no iba a haber época de fin de semana porque los remanentes no iban a venir. Me quedé un poco triste. Y por la tarde recibí un mensaje de hermano que hay unos hermanos que quieren reunirse para hacer la época. Bien, vamos a hacerlo. Pero Dios tenía preparado a un grupo de jóvenes. Y Dios usó a nuestra hermana Reina y los reunió a todos esos jóvenes. Todos escucharon el Evangelio. Aunque algunos estaban distraídos, pero decían que sea por uno. Por uno es suficiente. Porque por uno que se salve, hay fiesta y gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque hemos salvado a uno de la condenación eterna. Amén. Amén. Es una iglesia que hace la época de fin de semana. No de cualquier manera, sino centrado en solo Evangelio. Sobre el pacto que restaura y cambia el destino eterno. Amén. Amén. Y también tenemos que ser una iglesia que levanta el movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? El movimiento de la sanidad. El movimiento de la sanidad. Esto es un movimiento de vida. Hay que ser la meditación. ¿Qué tipo de meditación? ¿Qué tipo de meditación? Una meditación centrada en Dios Trino. ¿Por qué? Porque las 3 organizaciones, cuando hablo de 3 organizaciones me refiero al pueblo judío, a los francmasones y a la nueva era. Estas 3 organizaciones están conquistando el mundo con una meditación trascendental. ¿Qué es la meditación trascendental? ¿Ustedes han escuchado del yoga? Como ejercicio, algunos dicen, pastor, no hago nada, solamente ese ejercicio.
pero vamos al movimiento, a esos gestos que hacen en el yoga. Ese yoga, o hacer esos movimientos, o hacer esa meditación trascendental, ¿qué hace? Que te concentres en uno mismo. O sea, el centro de la meditación trascendental soy yo. Pero, en la meditación santa, ¿quién es nuestro centro? Dios Trino. ¿Y cómo nos concentramos? Con la palabra. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente cuando nosotros hacemos meditación santa, centrada en la palabra de Dios, salimos renovados, salimos restaurados, salimos con una paz que no se puede explicar con palabras normales, porque es algo que viene de lo alto. Y yo les digo para que podamos nosotros hacer este tipo de movimiento, meditación santa, una meditación realmente centrada en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha llamado para dar una sanidad continua y sanar la oscuridad. Tenemos que sanar lo fundamental. Por eso vamos a tener una conclusión. ¿Qué tipo de conclusión debemos tener nosotros en este tiempo? Miren, Dios en esta época ha llamado a los remanentes. ¿Quiénes son los remanentes? Los remanentes somos todos nosotros. Remanentes somos todos, somos los que hemos quedado. Somos los que quedan, somos los que quedarán y somos aquellos que harán que otros queden con el pacto de Cristo. Todos nosotros somos remanentes. Obviamente hay remanentes pequeños, hay remanentes jóvenes, jóvenes y adultos, pero en sí todos somos remanentes, así que no se sientan excluidos cuando hablo remanentes, porque todos somos remanentes. ¿Amén? ¿Amén, hermano León? Somos remanentes, hermano. ¿Amén? Ok. ¿Qué más? En este mundo nosotros estamos de paso, por eso somos los peregrinos. Y no somos peregrinos de cualquier manera, somos peregrinos que tenemos identidad y tenemos autoridad. En este mundo estamos solamente de pasada. Así que no se acomode mucho este mundo. Estamos nosotros en este mundo de pasada. Nuestra verdadera morada se encuentra en el reino de los cielos. Amén. Ahí se encuentra esta morada eterna. Y ahí sí tenemos que echar raíz, porque es nuestra morada eterna. Por eso, donde quiera que vayamos como peregrinos, nosotros vamos a ir al campo. ¿Por qué? Porque somos los conquistadores. Vamos a conquistar el campo. Vamos a conquistar la familia. Vamos a conquistar nuestro trabajo. Vamos a conquistar el negocio. Vamos a conquistar la siguiente posteridad. Vamos a conquistar lo que Dios ya ha preparado. Somos los conquistadores. Amén. Amén. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, a donde quiera que iban, conquistaban reinos, conquistaban territorios. Finalmente llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque de Canaán tenía que salir el Mesías. Sí o sí tenían que llegar a Canaán. En este tiempo nuestra Canaán, ¿qué será o cuál es la tierra de Canaán para nosotros? Es el mundo entero. Las misiones mundiales, el evangelismo, es el propósito de Dios, que el evangelio, el Mesías, sea testificado a todas las naciones. Por esta razón, nosotros en este tiempo, Dios, a estos remanentes, a estos peregrinos, a estos conquistadores, Dios los ha esparcido. ¿Perdón? Dios nos ha esparcido a todos estos remanentes. ¿Por qué? Porque es la única manera que el evangelio sea propagado. Cuando se levantó una gran persecución por causa de Esteban, estos discípulos iban por todas las regiones. Iban por las casas, por los mercados, por las iglesias, por las sinagogas. Donde quiera que fueron esparcidos, el evangelio fue propagado. Donde quiera que Dios nos lleve, donde quiera que vayamos, tenemos un solo mensaje que predicar. Jesús es el Cristo. Tenemos que sanar a la siguiente posteridad. Tenemos que sanar a nuestra propia familia. Por eso que Dios en este tiempo también nos ha llamado como los guardas. ¿Qué vamos a guardar? ¿Qué vamos a cuidar? ¿Qué vamos a proteger? Vamos a proteger nuestras vidas. Vamos a proteger nuestra familia. Vamos a proteger a nuestra siguiente posteridad. Vamos a proteger nuestro remanente. Vamos a proteger realmente el campo, la región donde vivo. Vamos a proteger nuestra iglesia.
¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado como guardas. Isaías 62 lo dice así: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, día y noche no callarán jamás. 24 horas en una actitud de oración. Amén. De oración vamos a hacer. Y como dijimos hace 2 semanas, Dios también nos ha llamado como los espías. ¿Por qué espías? Porque estamos encubiertos. Vamos a ir a lugares donde otros no van. Vamos a ir a salvar a aquellos que están en oscuridad, a sacarlos de la oscuridad y ponerlos en la luz. Así como Pablo hizo, salvó al procónsul de la oscuridad. Pablo entró como espía en una región y salvó a un procónsul. Por eso la élite está preparado. Por eso tenemos que levantar este pendón del Evangelio. Amén. Tenemos que levantar solo Cristo. No son mis motivos, no son mis planes, es únicamente el motivo y el plan de Dios. Amén. Que nuestro motivo sea únicamente solo Cristo. Amén. Que nuestro motivo sea predicar solo el Evangelio. Los bendigo, hermanos, para que seamos esos líderes, para que seamos esos remanentes que reciben la bendición de este tipo de templo. Ciertamente ya está preparado. Solamente nos toca tomar determinación. Señor, hasta aquí he llegado, me voy a levantar con el pacto de solo Cristo. ¿Por qué? Porque así está establecido en la palabra. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias porque nos has llamado, Señor, para sanar esta época con el Evangelio. Señor, que podamos levantar este templo con los 3 atrios, un templo que continuamente da sanidad, un templo que sana al mundo entero. Padre Dios, permítenos alumbrar la luz del Evangelio al mundo entero y que todos puedan conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Amén, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Concluimos el mensaje el día de hoy, también el culto de hoy. Y antes de retirarnos, vamos a reunirnos por grupos para compartir la gracia que hemos recibido. Vamos a compartir en el tiempo de foro lo que Dios ha dado en nuestras vidas y también a través del foro podamos nosotros recibir una doble gracia a través de la palabra. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde.